Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Una noche más templada, ¿no? Hoy no hay que salir tan abrigado. Y eso a uno lo pone en una situación también menos beligerante con el clima, ¿no? Estamos más tranquilos. Ahora sí, nos relajamos un poco. Y en esta situación, voy a leer una cosa que encontré así, ¿no? Está anotado en uno de mis papeles, de mis hojas, no sé. Pero me gustó, muy lindo la idea, ¿no? Y lo voy a leer porque me parece muy importante. Dice, el concepto es siempre enemigo de la esencia. Fíjense qué interesante. El concepto es siempre enemigo de la esencia. Cuando el niño aprende el nombre de un ave, pierde el ave. No ve nunca más el ave, sino solamente el gorrión, el zorzal, el cisne. O sea, el concepto de ave en general, pero esa ave, él pierde la esencia, ¿no es cierto? Entonces dice, hay personas abarrotadas de conceptos, de objetos conocidos por sus rótulos y nunca vistos por su cualidad intrínseca, por lo esencial, por lo que lo constituye como ser, ¿no es cierto? No, vemos lo de afuera, o vemos las cosas, el concepto global, ¿no? Las personas que son así o que son de otra manera, todos los que son los depresivos, los buenos, los malos, los fóbicos, los valientes, los cobardes, pero no hay una cosa más singular, más ligado a la esencia fundamental. El concepto sirve como para explicar o sirve para ejemplificar o cosas por el estilo. Pero nuestra vida se basa mucho en conceptos y no tanto en la esencia, ¿no? Esto quería traerlo de entrada porque me pareció muy bonito, lo vi y dije, bueno, adelante. Hoy tenía un enfoque, encontré, digamos, un trabajo mío de hace, más de 20 años. Y me pareció interesante, muy interesante, por dos motivos. Uno, por el trabajo en sí, que se refiere a ciertos fundamentos teóricos sobre qué es el enfermar y hacer algunas propuestas que tienen que ver con integración, para poder comprender y ayudar a la persona que está en crisis, ¿no es cierto? Eso sería un tema. ¿Y por qué tiene importancia? No solo por eso, porque eso es un tema muy trillado quizás, yo puedo hablar de una manera, otro de otra, pero está muy tratado las distintas hipótesis sobre el tema de enfermar. Pero en este caso, al releerlo, cuando lo encontré hace muy pocos días, es un trabajo del año, creo que 80 y pico, de la década del 80, 85, 86, por ahí. Y entonces lo leí nuevamente, ¿no? Y entonces cuando lo iba leyendo, me di cuenta casi lo exacto que es, lo parecido que es a lo que yo me planteo ahora, cuando preparo un programa ahora, por ejemplo, en esta época, donde hablo sobre el tema de la aceptación, ¿no? Cómo hay que trabajar las cosas, no separarlas, al contrario, integrarlas, porque de esa manera se puede llegar a unir lo que estaba separado y de esa forma también entonces comprender, ¿no es cierto? Las cosas no se pelean una con otra, sino que todo está unido. Y lo que llamamos bueno por un lado, malo por el otro, en realidad se va integrando después. Es como el yin y el yang, ¿no? Como el día y la noche. Entonces todas esas cosas, que ahora uno las escribo, las planteo, pero no les veía la conexión con esa época, porque son trabajos escritos o cosas que me ocurrían en esa época. Y entonces eso me llevó también a una visión de cómo era yo en esa época y cómo soy ahora. Digamos, en esencia, soy el mismo. Por más que pasen años y cosas, hay situaciones donde uno se reconoce, y me reconocen, supongo, también, con esas características, ¿no es cierto? Y me gustó traerlo, compartirlo con ustedes. El trabajo no es muy extenso, es muy poco lo que se van a aburrir, pero me parece que vale la pena. Tiene mucha síntesis, así en un renglón o en dos renglones se dicen muchas cosas. Pero de todas maneras, insisto, lo interesante es que tratados, que por ejemplo, recién comentábamos con una persona el tema del libro de Eckhart Tolle, por ejemplo,
¿no? Que está es un libro para mí singular en esta época, muy importante, y que marca algo muy definido, que es la importancia del presente, ¿no es cierto? De no quedarse, por virtud de la mente y del ego, no quedarnos atrapados en el pasado o en el futuro. Y entonces eso nos disocia. Y al disociarnos se abre una brecha y aparece la ansiedad. Entonces, me parece importante eso, y lo hemos hablado, inclusive estamos con alguna gente, nos reunimos a veces para hacer comentarios y leer aspectos del libro. Pero lo que me interesa es que lo mismo lo iba planteando, o algo muy parecido, inclusive a veces en algunas cosas casi textuales, con el trabajo mío de esa época del 86. Por eso me pareció interesante, ¿no? En la dimensión del tiempo, en lo que uno no valora, o en las cosas que por ahí, qué sé yo, es como que estaban ahí almacenadas, guardadas, pero no estaban así separadas de mí, son parte mía. Y después eso también me pasó en la poesía. Hoy traje 3 o 4 poemas para leer, y hay 2 que se refieren casi a lo mismo, y sin embargo con un enfoque diferente, ¿no? Pero se caracteriza por lo mismo. En general todos los de hoy, inclusive creo que los otros también, se caracterizan por el tema de la búsqueda, de lugares, de búsqueda, de necesidades de encontrar fundamentos, esencias, ¿no? Como decíamos al principio. Bueno, entonces eso por un lado. El otro tema que me interesó mucho hoy traer, si hay tiempo, vamos a ver, porque esto dura 1 hora, así que tanto no es el tema de la creatividad, pero que yo lo había observado a veces en la vida cotidiana, en distintas situaciones, y después hay un trabajo que algo habíamos nombrado acá, de Magnev, donde él habla de la importancia de la incertidumbre, ¿no? Digamos, creo que habla de ¿cómo es que dice? La esterilidad de la certeza y la fecundidad de la incertidumbre. Claro, porque él habla de que la certeza, la seguridad, esto es así, tiene que ser así, debe ser así, eso no sirve, eso está bien. Inclusive se puede fundamentar científicamente las cosas. Hay una lógica, ¿cómo no va a haber una lógica? Pero no es el camino de la creatividad. El camino de la creatividad no es seguir algo pensado, algo organizado, algo, fundamentado. No. El camino de la creatividad es la sorpresa. Es el encuentro con algo que uno no sabía que iba a pasar. Y de repente pasan cosas y suceden cosas. Y uno, si tiene una visión muy fija, muy puesta en algo determinado, en un objetivo determinado, no puede ver las innumerables cantidades de señales y de cosas que lo pueden llevar a uno a algo maravilloso o a descubrir cosas, ¿no? Pero como estamos así, fijos en lo que tiene que ser, lo que debe ser, y mañana voy a hacer tal cosa, y pasado voy a hacer tal otra, ¿qué es el mundo que vivimos, no es cierto? Es muy difícil que haya creadores, que haya creatividad, que aparezca gente que descubra cosas nuevas, ¿no es cierto? Porque las cosas nuevas no son nuevas. Por eso se habla de descubrir. Las cosas están, no es que las creamos nosotros. Por ahí sí, le damos un matiz a veces, pero todo está. Lo que pasa es que no lo vemos. No lo vemos. Entonces seguimos con esa cosa. Entonces eso con respecto a la creatividad me parece muy bueno. Aparte hay necesidades. La vida ha perdido belleza. La vida no tiene un encanto o una cosa así, sino que es muy rutinaria, muy mecanizada. Y entonces la alegría, todo lo espontáneo, la capacidad de generar sentimientos así que puedan alegrarnos y darnos belleza, amor, todo eso se ha perdido, ¿no? Un poco. Y entonces, claro, toda esta cosa materialista nos ha sacado de ese camino. Y entonces es necesario recuperarlo, pero con pequeñas cosas. Yo recuerdo hace unos años, en este mismo programa, yo traje una vez un tema que tenía que ver con algo que yo había observado en un viaje de subterráneo. Yo ahora no lo hago tanto, es el camino que yo hacía con el subte, por distintos motivos, que yo no lo hago tanto, y entonces me pierdo
una posibilidad muy importante de observar individuos, gestos, actitudes, donde es muy rico el material, todo lo que uno puede ver, ¿no? Así, desde la forma como se mueven, cómo se sientan los gestos, las actitudes. Hay cosas que son fantásticas. Y entonces, en una oportunidad, yo estaba sentado en uno de esos asientos así horizontales del subte, ¿no? Queda uno, son líneas, queda el pasillo en el medio, digamos. Bueno, y había una señora que sube en una estación con un niño de, ¿qué tendría? 5, 6 años, 7. Y ella lo sienta al chico, ¿no? En lugar de sentarse ella lo sienta. Y se queda ahí, por supuesto, delante de él y hablan. Y en un momento dado yo estaba cerca y podía escuchar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, jugaban con el ticket en esa época, no sé si era un ticket, ¿no? Que uno tenía del subte. Y entonces el ticket era una cosa rectangular, un cuadradito, un rectángulo, mejor dicho. Y entonces ella lo doblaba, le daba formas distintas. Inventaba eso, jugaba. Y entonces el chico se ponía muy contento y le pedía cosas, ¿no? Decía, bueno, ahora haceme un cuaderno. Entonces ella doblaba la tarjetita esa y le daba una característica de cuaderno, o de libro. Después decía, bueno, ahora... Bueno, y ahora un pantalón. Le parecía dificilísimo. Sin embargo, la parte, digamos, de uno de los sectores del rectángulo más corto, lo hundía un poco y parecía que de ahí salían 2 aspectos alargados, que podía ser un pantalón. Y así otras cosas. Y siempre le daba una forma nueva a algo que no era eso, que era de otra forma, o que podía ser esto, podía ser aquello, podía ser lo otro. Podía ser, tal vez, quizá, no sé, qué sé yo. Pero de algo que no tenía sentido, lo llenaban de sentido, era maravilloso. Y entonces, yo me la imaginaba mamá, pero maestra también, ¿no? Esas personas que tienen la capacidad de generar algo que no estaba, ¿no? Y entonces es una maravilla, ¿no? Pueden enseñar, pueden transformar las cosas. Y bueno, y así fue, ¿no? Durante el viaje lo hizo varias veces, otras formas también, qué sé yo. Y el niño reía. Y cuando un niño ríe, el milagro se produce. Bueno, entonces eso con respecto a la creatividad que vi una vez en el subte, ¿no es cierto? Que está en todos lados está. De repente una ocurrencia, un concepto que no sale así de lo instintivo, de lo natural, de lo espontáneo, ¿no? En el trabajo de Magnés sobre la creatividad, él habla como decía, de la importancia de la incertidumbre y pone varios ejemplos, ¿no es cierto? Pone varios. Este tema también se engancha con algo que yo venía hablando hace mucho acá, que es esa característica de tomar un camino, algo que no estaba previsto, ¿no es cierto? Que no era lo que estaba en la mente, en la creencia, lo que yo querría hacer, o me gustaría hacer, o tendría que hacer, ¿no? En esa línea no. Aparecía algo, a través de algo también no muy representativo, no muy formal, y yo tomaba otro camino, ¿no? Es como si tomara otra calle, otro lugar. Y a medida que me iba internando en ese camino, lo iba viviendo, me daba cuenta que ese era el camino correcto, no el que había pensado, el que tenía que haber hecho, qué sé yo. Y ese camino me estaba esperando a mí. Sentía esa cosa también, no solo que era azaroso. Después vamos a ver que esa cosa famosa de la causalidad y la casualidad, y qué sé yo, pero eso es así, ¿no? De repente uno va sintiendo que por alguna señal o cosas que va incorporando, de que está bueno ese camino. De repente, qué sé yo, supongamos una calle, y uno va siempre por una, de repente que está siempre, muchas veces se congestiona, hay muchos autos, hay determinados lugares, qué sé yo, no sé, a la mañana, por ejemplo,
donde hay colegios, y entonces, sobre todo esos colegios privados que los padres dejan el auto en la calle o en doble fila, y se hace complicado. Y a lo mejor sin querer y sin darnos cuenta, al lado, la calle primera, la paralela, está libre. Y uno no lo hace porque no va nunca por ahí, toma siempre el mismo camino. Entonces cuando lo hacemos eso, entonces nos encontramos con algo que era inesperado, pero que es fantástico, ¿no? Nos viene muy bien. Por eso, incorporar las posibilidades. Perdone, pero yo el viernes no vine porque estaba semi-engripado. Y hoy vine porque estoy semi-curado. Así que todavía está la cosa un poco, así que en algún momento van a sentir algunos ruiditos como sonarme la nariz o que se me toma la voz o alguno de esos ruidos que no son muy agradables. Pero bueno, es la condición actual, ¿no? Bueno, entonces les decía que el tema de lo que no es lógico nos acerca a la creatividad. Él dice, por ejemplo, cuenta varios modelos, ejemplos, y uno que dice muchas veces es el del descubrimiento de la penicilina, que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad o en algunas reuniones, que es conocido ese episodio, ¿no? De Alexander Fleming. Estaba trabajando en el laboratorio un estudio, una investigación en sus placas, en las placas de Petri famosas, o en las placas donde se ponen los en el caso de los microbios o de las bacterias, se hace como un cultivo y se dejan ahí y después se miran al microscopio a ver los cambios. Y bueno, él lo deja un día ese material y se va. Al atardecer, o no sé, o a las primeras horas de la mañana, hay un hombre que hace la limpieza del laboratorio. Entonces no se da cuenta, y cuando hace la limpieza, toca el material que estaba en la placa o lo acomoda mal. La cuestión que lo saca de lo que estaba previsto, de lo que Fleming tenía pensado, a lo mejor. Y dice, bueno, mañana sigo con esto, mañana hago, qué sé yo, agrego 1 centímetro de esto y 2 del otro y veo. Va. Entonces, cuando va se encuentra que está todo desparramado por todos lados, que la cosa no está como él la había dejado. Y bueno, pero ¿qué hubiera hecho una persona, un sabio o un científico que fuera lógico? Hubiera dicho, ¿pero qué es esto? ¿Cómo me desarmaron todo? ¿Quién es el que tocó acá? ¿Cómo me hizo esto? Y entonces hubiera hecho algo, o hubiera hablado con él, o hubiera hablado con las autoridades para ver qué pasaba con esa persona. Pues, ¿cómo? Pero resulta que él, en lugar de hacer toda esa queja racional, lógica, entonces, él se puso a mirar el material y vio algo fantástico, ¿no? Que alrededor de las colonias de microbios y de bacterias había un halo alrededor en el que habían desaparecido estos y se habían formado unos hongos, y esos hongos destruían a las bacterias. Obviamente que fue el descubrimiento de la penicilina, ¿no? El primer antibiótico que había surgido. Pero eso se debió a la incertidumbre, a la cosa extraña. No lo ha pensado. El hombre ese fue a limpiar y de repente se equivocó y lo movió. Y gracias a ese error, a esa cosa no lógica, imprevista, totalmente, ahí surge entonces esto. Así surgen creaciones, no solamente a nivel científico, ¿no? A lo que pasa es que es más llamativo a nivel científico porque la ciencia se maneja con la lógica en general, ¿no? Y entonces, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Muchas de las cosas que no pasan son casuales, o no pensábamos, por lo menos no lo pensábamos. Conocemos a alguien, o hacemos algo, o nos ponemos a leer una cosa y de repente nos damos cuenta de esto, de aquello, ¿no? Así que es muy importante tener esa mentalidad abierta, ¿no es cierto? La incertidumbre, digamos, de alguna forma, nos marca. Que la incertidumbre sería ¿cómo no es esto o no es aquello? Pero en lugar de encerrarnos y enojarnos porque no es como queríamos que fuera, tenemos que alegrarnos porque la incertidumbre nos abre 1000 ventanas, 1000 posibilidades, probabilidades de todo tipo. Ya no es una sola la que yo voy a estar peleando para aprender o para saber. Se me abren muchísimas más.
Pero tengo que aceptarlo eso, tengo que vivirlo y aceptarlo, que nosotros también somos así. La vida es así, la vida es imprevisible, y bella, ¿no es cierto? Bueno, así que la incertidumbre no es malo, al contrario, es una especie de situación previa muy rica, donde pueden salir muchas cosas. Y después, y cuando no encontramos la situación, tomarlo con calma. La ausencia es momentánea siempre. Y dice Jodorowsky que el fracaso es solo un cambio de camino, un cambio de rumbo, nada más que eso. No es el fin de nada. Es solo continuar la búsqueda. Es aceptar, es creer, es volver a tener fe, ¿no es cierto? A recuperarla. Bueno, es muy interesante. Bueno, ahora estamos medio ya, nos falta poquito para hacer un paréntesis. A ver, entonces, yo ya con el tiempo me voy acostumbrando, parece que tuviera el reloj adentro. Pero, sí, y lo que pasa es que los chicos de control, la gente que trabaja acá, ya nos conocemos tanto que ni nos miramos, ya sabemos que hay que parar, hay que seguir, Antes se hacían señas, ahora ya no, porque bueno, se sobreentiende que tengo que saberlo. Bueno, pero ahora dentro de un rato vamos a seguir. Y, a ver, y ya después vamos a entrar precisamente en eso, que el trabajo ese que le decía sobre el enfermar. Hay un llamado, vamos a ver, ¿quién habla? Buenas noches, Bernardo Parque Centenario, muy buenos y acertados sus conceptos holísticos. Tengo como aforismo un pequeño juego de palabras que se adapta a esta situación. A ver. Solo creas lo que crees que crear puedes. Es un juego de palabras que se adapta. Solo creas lo que crees que crear puedes. Es para analizarlo, criticarlo, simplemente como un... Pero está bueno, el aforismo es así, es como un juego de palabras, ¿no? Sí. Solo creas lo que crees que crear puedes. Está bueno, está bien, está bueno. Bueno, yo le agradezco que me haya, por el elogio. No, los conceptos holísticos son necesarios porque la mayoría de sus colegas son todos cerrados y freudianos y lacanianos y no se salen de... Tienen las anteojeras puestas. Claro. ¿Sabe por qué? Yo no sé, yo también me pongo en fundamentalista cuando digo ¿sabe por qué? ¿Qué sé yo por qué? Pero se me ocurre que debe tener que ver la cosa con esto que leí en un momento al principio del programa, cuando hablé que el concepto es enemigo de la esencia. Es el dogma, más que el concepto es el dogma. Bueno, cuando... Perdone, pero yo ya avisé que iba a hacer unos ruidos extraños, así que los oyentes se lo van a tener que bancar un poco. Bueno, el tema es así, pero es la salud, así que está bien. Lo que le decía es eso, usted dice el dogma. El dogma es claro cuando se aparece como algo cerrado, ¿no? Hermético. Pero el concepto, la abstracción, el concepto intelectual que reemplaza el sentimiento, lo que me representa a mí, la esencia de la cosa, lo que me hace vibrar, digamos. Eso desaparece, ¿no? Se fue. No, estoy. Pensé que se había ido. Bueno, está bien, pero más o menos sería un poco esa la idea. Por ejemplo, pregunto y nadie me contesta por qué Freud tenía 88 años, siguió fumando la pipa y con cánceres en la boca. El psicoanálisis no le sirvió para quitarse la adicción a la pipa. ¿Quién me lo contesta eso? Claro, bueno, eso ya sería entrar en detalle. Yo igual sería para charlarlo en cualquier momento. ¿Alguna vez usted escuchó que nos reunimos a veces? Sí, escuché varias veces. Venga algún día. Gracias por la invitación. Sí, porque ahí se puede intercambiar cosas y conversar un poco, ¿no? Siempre que sean aportes y que no sea una pérdida de tiempo, por eso. Y tiempo, qué sé yo, una pérdida, nada es pérdida. Si usted lo sabe ubicar, no es nada pérdida. Que sea una inversión en un gasto. Bueno, encantado, doctor. Igualmente, que le vaya bien, Bernardo. Claro, yo no soy tan así en ese sentido, ¿no? El tiempo me parece tan especial. El tiempo es uno. No existe el tiempo. El tiempo somos nosotros. Cuando nos desplazamos, nos movemos, creamos el tiempo. Siempre yo tengo un comentario sobre eso, que es aquello de las matemáticas, ¿no? El punto hacia la recta hacia el plano hacia el cuerpo hacia el tiempo cuando se desplaza. Pero bueno, ya vamos a seguir. Pero lo que quería ahora es eso que les había dicho al principio,
este trabajo mío de hace 20 años, que tiene que ver con un enfoque, una teoría que yo intentaba hacer en ese momento sobre lo que es el enfermar y qué se puede hacer en el quehacer terapéutico, qué propuestas integradoras hay. Lo voy a leer. Corro el riesgo de que ustedes no sea una cosa tan espontánea sino leída, pero me parece importante. Y después lo voy a enganchar con lo que está pasando ahora en algunos conceptos. Dice así: fundamentaciones teóricas sobre el enfermar y propuestas integradoras. Llegué a la conclusión que el enfermar obedece a una cierta ruptura de equilibrio, a una disarmonía. El paciente demanda, hay un proceso que se desarrolla en él, que no se entiende, algo que no comprende, pero que le ocurre, que le sucede, y viene a solicitar ayuda. Observamos, abrimos nuestra mirada, nuestra percepción sensible, y registramos lo que nos dice en su lenguaje total, verbal y gestual, manifiesto y latente. El registro es en totalidad. Hay que observar todo el cuadro para ver los detalles. ¿Y en qué consisten esas disarmonías? Esos aspectos de él mismo que desconoce, que se revelan o se expresan de diferente manera. Entonces damos el primer paso fundamental, que consiste en aceptar la disarmonía. ¿Qué otra cosa podemos hacer con algo que forma parte de nosotros mismos? Este es un tema básico, porque ya vamos a ver cómo en todos mis últimos programas y hace ya un tiempo venimos hablando de la aceptación, ¿no? Fíjese, dice, entonces, ¿qué hacemos? Sería aceptar, ¿no es cierto? Damos el primer paso. No quedarnos con un enfoque causalístico, esto es por esto, es por aquello, no, la causa es esta, no, la causa es la otra, no, este es el efecto, no, tomamos el fenómeno como es y lo integramos, porque somos nosotros, es parte de nosotros lo que está sucediendo. Aceptamos que es algo nuestro, eso que nos perturba, que no es ajeno, que no es extraño a nosotros. No deseamos expulsarlo, el síntoma, la enfermedad fuera, no, porque sería como amputarnos, como eliminar aspectos que nos constituyen. Entonces, ¿qué hacemos? Armonizamos el síntoma con la totalidad. Tratamos de descubrir, al juntarlos, al sentarlos a la misma mesa, la desinteligencia, el desencuentro, que se nos manifiesta como el enfermar. El deseo de suprimir el síntoma o la enfermedad, como habitualmente se hace, se convierte entonces en un acto irracional, desde una visión totalizadora y evolucionada del hombre. Aún aquellos disturbios que muchas veces proceden de afuera, ¿qué quiere decir? Como por ejemplo un accidente o una infección, requieren un terreno, no es que el microbio en cualquier lado hace la enfermedad, depende de las defensas, depende de la persona, depende cómo está ese momento. Y el accidente también. Mucha gente piensa que el accidente no tiene nada que ver uno, pero tiene que ver. Hace un tiempo en Estados Unidos había una Flanders Dunbar, una investigadora norteamericana que trabajaba en una compañía de seguro, que determinó lo que se llamó la diátesis traumática, o sea, la tendencia a tener accidentes de algunas personas, más que otras. Bueno, entonces investigaban así por siniestros en una compañía de ómnibus que tenían muchos accidentes, y investigando cada vez más, llegaban a ver que de 10 accidentes, 9 eran a la mañana. Después siguieron profundizando y no eran solamente 9 a la mañana, eran 8 del mismo chofer. Entonces ya no era un accidente, era una persona que tenía una serie de problemas y se accidentaba. Entonces el accidente también, igual que las infecciones, vienen de afuera, necesitan también de nosotros, no es una cosa separada de nosotros. Entonces, entonces decimos que se da esa situación, no se consuma el hecho clínico entre lo que viene de afuera y el otro, porque la persona está en condiciones o crea condiciones para sufrir esa situación. Bueno, entonces, a partir de ahí empecé a tener la importancia de la condición humana, el eje de saber eso, conocer a la persona como eje fundamental. Y desde ahí empecé a aprender a diferentes enfoques, ¿no? Y siempre iba modificando, años tras años, íbamos viendo. Bueno, y entonces en todos esos métodos y experiencias comprobé que cada uno tenía siempre aspectos del todo, y que era esto lo que decía recién el oyente con el tema holístico, ¿no?
y que el arte de la cura se fragmentaba muchas veces en visiones parciales, no en totalidad, como es el concepto holístico. Entonces, si yo creo que con un solo método voy a mejorar a todas las personas, me equivoco completamente, porque la persona es compleja, el proceso del hombre es muy, muy complejo, y saber por qué se enferma y por qué hoy, qué elementos determinan un fenómeno y qué fuerzas juegan para que se resuelva. Y después me puse a pensar, para que una cosa determine que se produzca otra, como si fuera causa una y efecto la otra, hay que aceptar que están separadas. Tiene que haber una separatidad, porque si los dos forman parte de totalidad y lo vemos como una totalidad, como plantea la física, eso implica una interrelación directa. Todo es uno. Entonces, si A está ligado a B y a C, ¿cómo A va a ser la causa de B o B la de C? Si todo es lo mismo, es una unidad. Tienen que estar separados. Como eso no se produce realmente en la realidad, porque es todo ilusión, lo que pensamos que es sólido, lo que es... No, todo es movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo crea la mente nuestra. Nuestra mente, nuestro ego, crea esa situación para poder moverse y manejarse, y entonces se produce una visión separada de algo que no está separado. Entonces, eso es muy importante. Ahí hay que restablecer el equilibrio y ver qué pasa con el sentimiento, el pensamiento, el lenguaje, la acción, que está todo incoherente, sería una incoherencia. El lenguaje, el pensamiento, el sentimiento no tiene que ver con lo que hago y lo que hago con lo que digo y se representa un mensaje a descifrar. La enfermedad sería, ¿no?, el síntoma. Sino que tenemos que reconocerlo como parte de un todo. Si soy parte del todo, soy el todo, no tengo finalidad aislada. No me duelen las cosas o los órganos, me duelo yo, que los constituyo y me constituyen. De esta manera me fui conectando con propuestas integradoras, complementarias, gestálticas, holísticas, donde las acciones y las experiencias vivenciales modifican todo, desde las partes al todo. El solo hecho de respirar nos abre la comunicación con todos nuestros canales de energía vital. El caminar simplemente, sintiendo nuestros pies como apoyan, cómo se desplazan. El mirar al otro, el mirar del asombro. El tocar, la síntesis del contacto. El escuchar, la universalidad del sonido. Los principios de los opuestos que constituyen la unidad. Y todo eso va generando un conocimiento que va creciendo y va cambiando permanentemente, ¿no? Una hipótesis y después se demuestra y eso va a ser otra nueva y así va. Es una concepción viva, dinámica, donde nada es sino que va siendo. Un permanente, ¿cómo se llama? Registrar, descubrir, describir, en lugar de interpretar, ¿no? Bueno, entonces, sí. Bueno, hay un llamado. A ver, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién? Soy Nélida de Hurlingham. Nélida de Hurlingham. Le queda bien todo junto, ¿vio? No parece que fuera el lugar, sino casi un apellido, ¿no? Ahí está bien, bueno, pues. Bueno, cuénteme qué está. Queda bien, lo que creemos, creamos, así que... Eso es. Bueno, lo que dijo el señor Bernardo recién, yo siempre lo escucho y me parece muy acertado, ¿no? Pero en esta vez discrepo. Ajá. Me encanta, como ustedes se expresa, coincido, ¿no? Totalmente hasta ahora, ¿no? Bueno, cualquier momento dice aquí. Bueno. No, pero el señor Bernardo dice, si crees lo que vas a crear, lo creas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, él de pronto dijo, si voy a perder el tiempo, no. Claro, como una pérdida de tiempo. Claro, tiene que darle un margen. Claro, se contradice. Sí, se contradice. Porque si yo primero, para crear, creo que tenemos que tener ganas de aventuras, ¿no? Porque si no, claro, si uno es estático y uno se interna en lo desconocido. Claro, entonces, claro, por eso, porque me gusta siempre lo que él dice, ¿eh? Yo no sabía, no. Sí, siempre dice cosas muy... Son aforismos, siempre bueno, así, rimas, ¿no? Pero, entonces, eso no me cerró. Bueno, está bien. Usted háblelo, usted no sé, ¿lo conoce o algo? No, nada. Ah, bueno, si no lo habla con pero él. Es como que si estamos todos escuchando, de pronto... Yo digo, me voy a expresar, ¿no? Sí, no quería salir al aire, pero bueno. Pero está bueno. Y lo que estoy hablando ahora no resulta pesado esto, porque esto es teoría No, pura. Me encanta. Ah, bueno.
Me encanta porque... Yo lo traigo porque más que todo es un trabajo de hace más de 20 años y tiene vigencia ahora como si fuera escrito ayer, ¿no? Lógico. Y entonces eso es que el mundo es siempre cambiante, si la energía continuamente está cambiando de forma... No, pero a mí lo que me llama la atención no es lo cambiante en el sentido de otra cosa, sino que se vuelve a repetir lo mismo. Y bueno, porque usted calcule que hace más de 20 años y claro. y el mundo ha cambiado en lo tecnológico y en un montón de cosas, pero la esencia sigue siendo la misma. Es que lo que usted decía hace un rato de, como era de, hay algo que era destapar, ¿no? Sí. Algo no era destapar, pero otra palabra. Mi papá, que era del 2008, del 1908, él me decía a mí, y había sido gauchito, pobre, porque el huérfano estuvo en las chacras, decía, ¿no? Y él me decía a mí, cuando yo estaba queriendo inventar algo, me decía, Nelly, ¿qué querés inventar? Está todo inventado. Claro. Y eso es una sabiduría, porque como que yo lo iba a explotar, pero no inventarlo. No, lo que podemos hacer es descubrir. Es descubrir. Porque sacarle el velo, claro. Sacarle lo que lo cubre, claro. Claro. Porque realmente todo es una... está en el universo. Claro, es una totalidad cósmica y es inteligente, sensible, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese mundo, somos parte. Claro. Nosotros somos sustancia cósmica que camina. Entonces, claro, y por eso lo que creemos, creamos. Entonces desde ese lado, lo que podemos hacer es descubrir, pero para eso tenemos que tener la mente abierta. Claro. No estar condicionado por todos los mandatos, creencias, todas esas cosas y las prohibiciones. Entonces no somos libres y por lo tanto estamos... No nos animamos, claro. Eso lo voy a decir ahora al final del trabajo, que me queda poquito. Bueno, buenas noches, un beso. Gracias igualmente. Chau. Para usted, hasta luego. Bueno, interesante, ¿no? Y aparte cómo se integran los oyentes, está muy bueno eso. Bueno, entonces... el tema de que estoy hablando del concepto sobre la enfermedad, cómo estamos actuando en el quehacer terapéutico, ¿no? Esto es muy importante, que es, por ejemplo, el significado que hablaba recién, del desestructurar, ¿no? Que apoyan el concepto de defensa. El ser humano se defiende, ser humano biológico y natural, frente a los condicionamientos culturales del medio. Lo van limitando, porque hay toda una concepción de no permitir que la persona aparezca como singular y provoque cambios y todo. Hay muchos intereses que hacen que la cultura lo va limitando para que pueda ser aceptado y asimilado. Hay toda una cosa del medio que trata de condicionar desde temprano, ¿no? Hay pedagogía del miedo, posturas corporales, así no, así tampoco, vení acá, anda para allá, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no haces esto? Y cómo no haces nada, y bueno, y toda una cosa así. Y después, por un lado, y eso va formando después con el tiempo, lo que llamamos, es un estereotipo, ¿no? Es una cosa, sí, es casi una cosa, deja de ser una persona. Y entonces eso es lo normal, lo que se ha determinado como adecuado, conocido, no peligroso, es como debe ser, ¿no? Entonces, Emerson, por ejemplo, dice que donde hay vida hay riesgo. Entonces el concepto es no nos arriesguemos, no vivamos. La grandeza, los sentimientos profundos son para otros, para elegidos, no para nosotros. Nuestro tránsito debe ser moderado, sin ruido, si es posible sin errores, y las disarmonías deben ser más bien sacadas o eliminadas. Entonces casi no tendría que haber diferencia de potencial en la corriente eléctrica, mucho, más bien estatismo, tranquilidad, definiciones exactas, límites precisos, instituciones en lugar de personas, ideas en lugar de vivencias. Mi propuesta es conectarnos, ¿no? Con toda nuestra instancia vital siempre, en cada instante, en todos nuestros permanentes y maravillosos presentes. Es allí donde está la trascendencia y la eternidad, en el instante, ni antes ni después. Fíjense, este mismo trabajo, que vuelvo a repetir, está escrito hace mucho tiempo, habla de la importancia del aquí y ahora, que es el tema que estamos hablando siempre, ¿no? Entonces, este sería un poco el trabajo, y de paso, al final termina hablando un poco del encuentro, que el encuentro es una disciplina que forma parte de mi arsenal terapéutico, aparte de las terapias y los grupos y todo esto, que es una cita que yo hago cada
2, 3 meses, pasa un tiempo, ¿no? Pero que tiene como propósito terapéutico la posibilidad de trabajar todos esos miedos, esos bloqueos, esos condicionamientos que nos van robotizando y no nos damos cuenta, ¿no? En la práctica cotidiana nos vamos mecanizando tanto y vamos perdiendo la belleza de la vida, de las cosas. No nos asombramos de nada y todo nos parece igual y todo así, y vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo espontaneidad, vamos perdiendo la capacidad de hablar de una manera auténtica, ¿no es cierto? Y de manifestar lo que queremos, ¿eh? Entonces, aceptemos esta situación. Bueno, esto sería el trabajo. Y por supuesto el corolario, o lo que tiene que ver con eso mismo, es una situación que nos pasa a todos con el tema de lo que estamos hablando todos los días, ¿no es cierto? Que es la necesidad de vivir las cosas, de aceptarlas como son, abrir nuestro corazón y nuestra capacidad para ver que los problemas que tenemos no son problemas, tenemos que aceptarlos, son partes de nosotros mismos, como dice acá el trabajo. Entonces una vez que lo hacemos y lo juntamos y lo ponemos junto todo se empieza a organizar, el caos empieza a ceder lugar a una especie de, a partir de la aceptación, la integración y por supuesto la comprensión. Bueno, muy bien. Estamos con muy poco tiempo y querría leer aunque sea 1 o 2 poemas, porque los traje precisamente porque me había llamado la atención esto que dije hoy al principio, cierta característica de algunos de ellos. Voy a empezar. Todos tienen que ver con una especie de búsqueda, ¿no?, del lugar. Y tengo 2 que se refieren, uno se llama lugar 1 y el otro lugar 2. Pero vale la pena el tema, porque yo quería, lo voy a leer directamente porque si no me voy a quedar en la explicación. Uno se llama lugar 1 y dice así: qué goce de instalarme sin ningún requisito en un lugar cualquiera y advertir en silencio un orden infinito, un melodioso ensamble de disímiles formas exteriores me incluye y me rodea. Percibo mi extensión en un árbol lejano, confluyo en un momento ilimitado sin esfuerzo alguno. Mi previa sensación de soledad se vuelve absurda, mientras mi nueva dimensión consciente me vuelve único, insólito y desconocido. El lugar 2. En mi azaroso caminar hallé esta esquina. Qué suerte de fenómenos confluyen. Mi sola detención precipita el presente, estratificando hechos. Infinitos protagonismos dibujan mi existencia. Todo se condensa hasta el agobio y solamente mis pasos venideros aliviarán mi tiempo y mis espacios. Aquello tan lejano es próximo y en este transcurrir me reconozco. Soy este lugar. Sembraré en él mis futuros sueños. Bueno, vamos a ver acá. De tanto deambular en vano me quedé en la búsqueda. No hay un umbral, ni siquiera una esquina que dé por fin término a mis pasos. La ciudad se extiende ilimitada y la noche regresa lentamente en la penumbra incierta de la calle. Parado en la vereda universal donde confluyen todos los misterios, pregunto exigiendo respuesta. ¿Acaso hay un final? ¿Este incesante andar tiene sentido? ¿Qué verdad oculta barajan el azar y el sueño para explicarme que todo lo que sé es un eterno juego de ausencias y de hallazgos, de luces y de sombras, de imprevistos destinos? El barrio en silencio me devuelve eco sin respuesta. Solo fui sintiendo de a poco mis latidos y sin saber por qué me largué por las calles a descorrer cerrojos y a golpear con urgencia los cerrados postigos del fugitivo amor.